Tengan ustedes un buen día. Vamos en esta exposición a dar una explicación de el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Este material que voy a explicar forma parte de el escrito elaborado para los estudiantes del curso de Cálculo 1 de la Universidad de Costa Rica y fue preparado por el profesor Mario de León. Con mi colaboración nos ha correspondido trabajar juntos y yo voy a tener a cargo hacer estas explicaciones para que se pueda entender con más facilidad lo que ahí está escrito. Entonces ustedes van a encontrar esto precisamente dentro de el folleto de la materia de la semana correspondiente a esta materia. Bien, entremos directamente en el teorema fundamental del cálculo en su primera versión o su primera forma. Que de paso debo decirles, o sea, no es que es un teorema fundamental del cálculo, se presentan varios a lo largo del estudio del cálculo diferencial integral, que nos lleva del cálculo 1 al cálculo 2 al cálculo 3. Particularmente en cálculo 3 estudiará otras formas, otras presentaciones de teoremas que son también el teorema fundamental del cálculo y que se ven muy distintos y que en realidad pues son uno mismo porque todos tienen un común denominador, que no es el momento de explicarles cuál es la característica general. Ya tenemos otra charla en donde vamos a conversar un poco sobre eso. Aquí vamos a centrarlos en esta primera forma, que es la forma derivativa de la integral. ¿Qué dice? Bueno, dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, pues sabemos que esa función, por ser continua, es integrable en el sentido de la integral de Riemann. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral de AB de f de t de t existe, es un valor numérico. Y para cualquier x que esté en ese intervalo cerrado AB, si la función era continua en todo el intervalo, pues también va a ser continua en el subintervalo AX. Y por lo tanto, integrable ahí también. Y eso quiere decir que esta integral de A a X de f de t también existe. O sea que para cada número X en el intervalo, yo obtengo un valor numérico que va cambiando conforme voy cambiando esta X. Y eso me define una nueva función que llamamos g de x. Le damos un nombre, cualquiera. Si quiere le llama h, no importa. Esta nueva función está definida en términos de la integral de la función original con la que yo estoy trabajando. Y resulta que esta nueva función definida como una integral en donde lo que se hace es colocar como variable el límite superior de la integral, pues resulta ser también continua en todo el intervalo AB y derivable en todo su interior. Y además, que es lo más importante, la derivada de esta función g resulta ser la función f, que es el integrando, que es la función original con la que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función f tiene necesariamente entonces una primitiva. Que el solo hecho de ser continua en un intervalo cerrado AB garantiza que la función tiene una primitiva, o también se llama una antiderivada. Esto es que existe una función que derivada, otra función que derivada da ella. A esa otra función, que aquí se llama g, se le llama primitiva de f, porque al derivar g se obtiene f. En otras palabras, f es una derivada de g y g es entonces una primitiva de f. De hecho, f es la derivada de g, porque dado una función, la derivada es única.
Y G es una primitiva de F, porque dado una función, si tiene una primitiva, resultado que también tenemos ahí en la teoría, entonces sumándole una constante también es primitiva y por lo tanto tiene una infinitud de primitivas. Pero la característica es que cualesquiera dos primitivas se diferencian entre sí en un valor constante. Y eso lo que indica es que con conocer una la conozco todas. Me basta tener una primitiva representante de todas las demás. O sea, basta aprender a calcular una antiderivada. Bien, el teorema fundamental del cálculo en su primera forma me dice que la primitiva está definida mediante la integral. Y entonces uno dice, bueno, el asunto es calcular esa integral. Sí, y vamos a estudiar, se abre una ventana aquí, que usted se va a llevar en las siguientes 2 semanas, normalmente son 2, 3 semanas, el tiempo que se le dedica a lo que se llama el cálculo de primitivas o la integral indefinida, que no es la verdadera integral. La verdadera integral es esto, la integral definida, la integral que da un valor numérico. En la integral indefinida buscamos toda la familia de primitivas y se desarrollan técnicas para poder encontrar una. Una vez que usted encuentra una, todas las demás son esa más una constante. Ahora, vale la pena aclarar de una vez, ya que estamos en este teorema que lo que garantiza es la existencia de la primitiva, es que la primitiva existe, pero que usted la pueda calcular, eso es otra historia. En muchísimos casos, el tratar de calcular directamente por alguna técnica de las que se aprenden en técnicas llamadas de integración, pues queda en la cola de un venado y el venado corre muy rápido y usted no lo alcanza, o sea, no lo encuentra. Y eso es porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de las funciones con las que trabajamos de manera normal no tienen primitiva elemental. Tienen primitiva, pero no es una función elemental, o sea, no es una función de las conocidas, de las que usted regularmente trabaja. La gran mayoría de las funciones que eventualmente uno podría pensar que existen en el universo son no elementales. Ahora, eso, aunque es una dificultad, no es una dificultad demasiado grosera, porque para efectos prácticos, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la física, la gran cantidad, la mayoría de los problemas se resuelven a través de funciones elementales que tienen primitivas elementales. Cuando usted se va a enfrentar a una que no, entonces tiene una situación particular que va a meritar probablemente algún tipo de asesoría matemática, porque como les digo yo a mis estudiantes siempre, hay que aprender lo que sabemos y saber cuáles son las limitaciones que tiene nuestro conocimiento. O sea, no todo lo que le enseñamos resuelve todos los problemas. En su vida profesional usted tiene que aprender qué cosas está capacitado para hacer y qué cosas no. Y cuando se enfrenta un problema que usted se da cuenta que va a enfrentar una dificultad para el cual no fue preparado, que a lo mejor detrás hay un proceso de análisis matemático que va más allá del cálculo, pues entonces ya usted no tiene un problema, tiene un problema. Eso siempre le digo yo a mis estudiantes, ya no tiene usted un problema, ya ahora tiene un problema, tenemos un problema. ¿Y qué es lo que tiene usted que hacer? Bueno, hay 3 cosas. La primera es la que no debe hacer. No debe batear. Aquí en Costa Rica, para los que estén escuchando esto y no vean esta charla y no sean costarricenses, le decimos batear cuando una persona pues da soluciones así sin que tengan un realmente asidero de conocimiento. Simple y llanamente da una opinión por darla o hace cosas para las cuales no está capacitado para hacer. Está bateando. La mayoría de las veces el que batea no la pega, sino que abanica. Y eso es lo que no hay que hacer, porque de ahí lo que salen son trabajos mal hechos. Lo segundo que usted tiene que aprender es
que no diga que no se puede. Nunca diga que algo que usted no puede hacer o que su equipo de trabajo, en este caso tal vez en ingeniería, no logra resolver. Eso no quiere decir de que no se pueda resolver. Y lo tercero que tiene que hacer es escale el problema a un nivel superior y ábralo a un trabajo interdisciplinario. Busque una asesoría matemática, busque una asesoría física, busque a otros profesionales que le puedan ayudar a resolver el problema. Dicho esto, que es importante fijar ideas sobre cómo debemos trabajar en nuestra vida profesional, veamos un ejemplo de cálculo operacional de esto. Entonces, en este ejemplo tenemos una función f mayúscula de x que está definida como la integral de 1 a x de la función e a la menos t cuadrado de t. Esta función e a la menos t cuadrado es una función continua en todo R, en todos los números reales. Para cualquier número real esto tiene sentido. Entonces, en todos los números reales, para no importa quién sea esta x, esto está bien definido. Y esta asignación mediante la integral existe. La integral de 1 a x. Hay algunos que se preguntarán qué pasa si x es menor que 1. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que si la x es la que está, ¿cómo se llama?, más pequeña que 1, pues eso es la menos integral de x a 1, la cual existe. Entonces está bien definido para cualquier número real. Y el teorema fundamental del cálculo me dice que esta nueva función es derivable y que la derivada de ella es precisamente la que está dentro del integral. Entonces me dicen calcule f'. Mire, es que no hay que hacer nada. F' de x es f de x, la f minúscula, o sea, sustituye esa t por una x y tiene e a la menos x cuadrado. Observe que la variable que está de integración, la variable que está en la integral, que se llama la variable de integración, no es la variable x que usted tiene en el límite de la integral. De hecho, está prohibido. Usted no puede manejar en los límites de integración la variable de integración, la variable a través de la cual usted hace el barrido de la integral para determinar el valor integral, que lo que hace es estar haciendo una suma infinitesimal de los valores de la función para encontrar el valor numérico que mide la actividad de la función vista como una acción. Entonces, siempre usted tiene que tener ese cuidado. Esta variable t es la variable de integración, no puede estar aquí. Pero cuando le dicen que esta función está definida en términos de esta x, la derivada de esta función es esta, que es el integrando, puesta como función de x. Entonces, esta integral derivada, la derivada de la integral, da la función que está en el integrando, definidas todas ellas, ahora sí, en función de la variable independiente x. El cálculo es sencillísimo. La aplicación de este resultado es que pues, no hay que hacer nada. Ahora, alguien puede decir que ¿por qué? Pues ¿por qué no calculé la integral y después derivé? Primero, si lo hubiera podido hacer, si usted hubiera podido calcular esa integral y encontrar una primitiva elemental y hacer la evaluación usando el segundo teorema fundamental del cálculo, que discutiremos en otra de estas charlas. Si usted hubiera podido hacer eso, pues la pregunta es ¿para qué? Si al derivar le va a dar esta que ya la conoce. Entonces, esto es un superatajo. No hace falta. Pero lo peor, esta función e a la menos t cuadrado es una de esas funciones que siendo elemental no tiene primitiva elemental. Fijemos ideas. ¿Qué quiere decir elemental? Elemental es que es una función de las que usted ha manejado toda la vida a nivel del precálculo, o sea, funciones polinomiales, cocientes de polinomios, funciones que tienen radicales de cualquier índice, funciones que son trigonométricas y sus inversas, funciones que son exponenciales y sus inversas las logarítmicas.
y cualquier combinación que a usted se le ocurra hacer a través de operaciones como suma, resta, cociente, multiplicación de esas funciones conocidas, incluyendo la composición. Cualquier combinación, eso es una función elemental. En otras palabras, todo lo que usted ha manejado. Se excluyen de las funciones elementales aquellas que se dan segmentadas, o sea, aquellas que se dicen en un determinado intervalo toma una cierta regla de asignación, en otro intervalo toma otra. Por ejemplo, valor absoluto de X es el primer ejemplo simple de una función considerada no elemental. Es una función segmentada. Aparte de eso, bueno, incluso las funciones segmentadas como funciones son segmentadas, son elementalmente segmentadas, ¿eh? Pero ya no es una única fórmula exclusiva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la primitiva de esta señora? Es que existe, pero no se puede representar por medio de todas las funciones conocidas. Es una nueva función. Y este es un caso particular muy bonito porque se presenta en problemas concretos de la matemática. Este tipo de funciones de la forma e a la menos t cuadrado, e a la menos x cuadrado, se llaman funciones gaussianas. Esta es concretamente la primera llamada campana de Gauss. Tiene una forma muy linda que hace como así, sube y baja. Centrada en el origen. No la vamos a estudiar en detalle, pero es un tipo de función muy, muy linda, cuyas primitivas no son elementales. Las funciones gaussianas no tienen primitiva elemental. Están asociadas las funciones gaussianas a distribuciones normales de datos, y las funciones primitivas de ellas tienen aplicaciones muy importantes, ellas, las primitivas y las funciones gaussianas en sí misma, en la probabilidad, en los cálculos de probabilidades, en la estadística y en las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ahí se le encuentra una enorme utilidad. Este tipo de función definida como la primitiva no elemental de la función gaussiana se llaman funciones de error. Entonces, ¿qué se hace con ellas? Hay que estudiarlas aparte, hay que abrir un capítulo y dedicarse a estudiarlas. Es un nuevo tipo de función. Y de vez en cuando, en el trabajo, en la ciencia, aparece alguna novedosa que habrá que estudiar, que es donde yo les digo, el día que eso le pase, si usted va a los linderos del conocimiento y está haciendo trabajos que están dentro de lo que llamamos la investigación, está desarrollando conocimiento, tal vez se llegue a enfrentar en una situación de estas, y si usted no sabe qué hacer ahí, pues va a tener que estudiar más a fondo y va a requerir de una asesoría matemática para lograr resolver el problema. No diga que no se puede resolver, no batee y escale el problema a un nivel interdisciplinario, que es lo que se hace a un nivel de país desarrollado, a lo que aspiramos en esta Costa Rica llegar a ser. Y lo mismo en toda América Latina. Si queremos llegar a ser primer mundo, tenemos que aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, vimos cómo con el teorema fundamental del cálculo, dicho sea de paso, estas siglas aquí, TFC, lo que quieren decir es teorema fundamental del cálculo, encontrar su primera derivada fue muy fácil. Y su segunda, pues la segunda ya es una derivación ordinaria, porque ya tengo la fórmula de la función f', y entonces es derivar f', o sea, derivar e a la menos x cuadrado, que como toda exponencial de base e, queda ella misma invariante, y por regla de la cadena se multiplica por la derivada del exponente, y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Y eso me da la función derivada de la función e a la menos x cuadrado, que viene a ser la segunda derivada de esta función, definida mediante esta integral, que resulta ser una nueva función no elemental. Veamos otro ejemplo. Para este otro ejemplo que vamos a ver aquí abajo, vamos a ver esta fórmula que dice, bueno, ahora ¿qué pasa si yo tengo una función en donde está definida de tal forma que tanto el límite superior como el límite inferior son expresiones variables de una variable x, de una
eh, eh, indeterminada, X. Cuando yo tengo esta situación, igual estoy definiendo una nueva función. Noten que los dos límites, tanto el límite inferior como el límite superior, pueden estar en función de X, pero esta X no puede aparecer dentro de el integrando y no puede ser jamás la variable de integración. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo, digamos, de qué es lo que usted puede derivar fácilmente. Esta nueva función, definida de esta forma, si la función f de t es continua, en donde están los rangos de movimiento de estas otras dos, yo puedo derivar la nueva función f y su derivada se obtiene como la f evaluada en el límite superior por la derivada del límite superior menos la f evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Lo que se está haciendo aquí es ver esto como una separación, utilizar una constante intermedia y decir que es la integral de, digamos, 0, podríamos decir de 0 a phi de x, a psi de x, menos la integral de 0 a phi. Esta letra griega que estamos usando como función se lee psi y esta se lee phi. Entonces estoy moviéndome entre phi de x y psi de x. Y cada una de ellas se vuelve a derivar utilizando el teorema fundamental del cálculo anterior, pero hay que aplicar una regla de la cadena. Por eso es f evaluada hay una composición que está siendo evaluada en el límite superior y hay que derivar entonces por la interna, que es precisamente la función que define el límite superior, y lo mismo se hace con la del límite inferior y quedan restando por la separación que tendría esto. Eso es para decirles, para dar una explicación rápida de dónde viene esta formulita, pero en la práctica uno se acostumbra a manejar esto de una manera muy mecánica, muy operativa, muy operacional. Y veamos el ejemplo. Si yo tengo una función f mayúscula de x definida como la integral que va de 2x a 3x cuarta de esta función en términos de una variable u de u. Note que la función integrando está definida en términos de una variable que nace y muere con la integral. No es en ningún momento la variable con la cual defino la función externa. La función externa se define con variables x que están en los límites de la integral. Entonces ahora el problema es calcule la derivada de esta nueva función, la función definida mediante una integral. En otras palabras, lo que vamos a hacer es derivar la integral. La derivada de la función f es derivar respecto a x esta integral, donde las variables están en los límites de integración. ¿Y qué es lo que dice la fórmula? Dice que usted no tiene que hacer prácticamente nada, es agarra la función esta y en lugar de escribir u, escribe el límite superior. ¿Ve? Donde iba la u, ponemos 3x cuarta. Aquí dice u cuadrado menos 1 entre u cuadrado más 1. Pues pone 3x cuarta al cuadrado menos 1 entre 3x cuarta al cuadrado más 1. Es una sustitución de la variable de la función integrando por la función límite superior. Y multiplica esa expresión por la derivada de esta función que está en el límite superior. La derivada de 3x cuarta es baja el 4, le resta 1 al 4 en el exponente y le queda 3 por 4, 12x a la 3. Eso es algo de lo que usted está habituado en las técnicas de derivación ordinarias. Y hay que restar. Lo mismo, pero con el límite inferior. Vamos a coger la función integrando y vamos a sustituir las u's por 2x. Entonces obtenemos 2x al cuadrado menos 1 entre 2x al cuadrado más 1. Es esta función sustituyendo la u por lo que es el límite inferior. Esto ahora viene restando porque está en el límite inferior y se multiplica por la derivada del límite inferior, que es la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Y eso es. El paso siguiente pues fue a acomodar un poquito, se pusieron estos
términos adelante como coeficientes y se operó aquí 3x cuarta al cuadrado, pues es 9x a la 8. Aquí de este lado 2x al cuadrado es 4x cuadrado. Y podríamos operar un poco más, pero bueno, vale, ahí ya tengo una forma bastante limpia del resultado de la derivada de esta nueva función que está definida mediante una integral. En otras palabras, hemos aprendido a derivar integrales. Muchas gracias por su atención y que tengan un maravilloso día.